Bien. Bueno, arrancamos, ¿sí? Estoy grabando acá más. Acá. Bueno. ¿Se acuerdan que la otra vez estuvimos viendo del primer viaje de Pablo? ¿Sí? La idea, tanto en estas últimas dos, es poder interpretar el libro de Hechos como se va desarrollando. Bueno, ¿qué recuerdan de el viaje pasado, el primer viaje de Pablo? ¿Se acuerdan que anduvo por una isla? Capítulo 14. Que hay un personaje que vive por ahí, vivía por ahí. ¿Se acuerdan? Los agarré allá. Donde vivía Bernabé, donde nació Bernabé. ¿Cuál es? Donde estaba el mago Bar Jesús, donde se convirtió el procónsul, que bromeábamos que era brasilero. Bien. La isla de Chipre, esa, la isla de Chipre. Por ahí empezó el primer viaje. Bueno, y ahora lo que vamos a ver hoy es cómo viaja Pablo, y a partir de ahí se puede ver entonces los diferentes, se pueden entender a partir de acá las diferentes cartas que después Pablo va a ir comentando. Bueno, entonces ahí vamos. Empecemos ahí, yo les quiero compartir pantalla. Y alguien que pueda buscar, por favor, Daniel, ¿sí? El libro de Daniel, capítulo 10, versículos 18 al 20. Daniel 10, 18 al 20. Voy otra vez la oración. ¿Dónde está? ¿Alguien lo tiene? Daniel 10, 18 al 20. Y aquel que tenía, estoy leyendo la Reina Valera 1960, Sí. 10-18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. ¿Hasta el 20 me dijiste, Pablo? Sí, sí, Lidia. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Bueno, ahí todo tiene un contexto. Vieron que dice la palabra que el Señor no hará nada, ¿sí? Sin que se lo cuente a sus profetas, sin que lo revele a sus profetas. Bueno, y ahí el Señor está hablando, ¿sí? A Daniel. Daniel, calculémosle, 500 años antes de Cristo, le está dando a conocer lo que es acá el imperio griego. O sea, este dibujito que ustedes están viendo, este mapa, lo que da a conocer es el imperio. A ver, ahí. Sí. Ahí voy a silenciar a Rosa. Ahí está. Bien, y ahí volvemos por acá. Bueno, ahí está. Bueno, este mapa, ¿sí? Este mapa lo que muestra es el imperio griego, el imperio de Alejandro Magno. ¿Y para qué es importante para nuestra lectura de la Biblia? ¿Qué permitió? ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes saben? ¿Qué es lo que permitió el imperio griego que después se expandiera el evangelio? ¿Qué es lo que ustedes consideran? ¿Quién se anima?
de las principales causas es que el idioma, ¿no? Griego se utilizó para el Nuevo Testamento y bueno, de ahí se difundió, ¿no? Así es, ¿sí? Esa fue una de las principales causas, como dijo Aldo. Entonces, por toda esta región que uno ve acá en verde, por toda esa región se expandió el lenguaje. Entonces, cuando los discípulos tenían que predicar, cuando Pablo tenía que predicar, todos sabían el mismo idioma. Eso es lo que permitió. Por ahí se dice que, gracias a que Felipe, que era el padre, y que Alejandro pudieron expandirse hacia el oriente, es decir, hacia el oriente, lo que se ve en verde acá, es que gracias a ello se pudo el evangelio extender hacia el occidente, que sería hacia Europa. Bueno, por eso empezamos con esa partecita de ahí. Bueno, eso es lo que mostraba la imagen 1. Y este príncipe de Grecia, ¿sí? Como le llama ahí habla de dos príncipes. Recién compartía Lidia el príncipe de Persia, se entiende como príncipe como un principal. Uno lo puede entender como una entidad que gobierna, o sea, una entidad espiritual que no es de los ángeles buenos. Y el espíritu de Grecia, o príncipe de Grecia, es el que nosotros vamos a estar viendo acá en el desarrollo de Pablo, a medida que Pablo va desarrollándose. Bien. ¿Y por qué es importante eso? ¿Han escuchado ustedes del el espíritu de Grecia o el príncipe de Grecia? A ver. ¿Les suena familiar o es la primera vez que lo escuchan? Yo lo he escuchado como, buenas tardes, Hola. lo he escuchado como espíritu de Grecia o espíritu de conocimiento. Bien. Como que apaga el espíritu al tener un conocimiento que no es acorde a lo que habla la palabra. Así es. Lo que estamos notando acá es desde, o sea, cuando da su aparición, ¿sí? Da su aparición con Alejandro Magno, ¿sí? Ahí es que da su aparición. Obviamente debe haberse creado muchos años antes. Bien. Maxi, Andrea, ¿habían escuchado del espíritu de Grecia? Sí, nosotros lo habíamos escuchado como también las personas que razonan todo, que tienen un espíritu que o sea, como se oponen a la palabra con el del ser humano. Sí, cuestionan la palabra mucho. Y es como que ellos tienen una revelación superior al resto de las personas, ¿no? Y es como que, como dice Maxi, lo pasan mucho por lo racional, digamos, ¿sí? No por lo espiritual. Así es. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que trajeron los griegos? ¿Sí? Y ahí lo vamos a ir relacionando con lo que nos compete a nosotros ahora. De Grecia, nosotros adquirimos la forma de gobierno, la filosofía, mucha literatura, por ahí no sé si se acuerdan, los que anduvieron por los colegios comerciales, se enseñan los libros griegos, de los dioses griegos. Bueno, todo eso llegó, es decir, cruzó el océano, cruzó el Atlántico y llegó para acá. También los deportes, la competencia y algo que ha llegado también a decir el profesionalismo. No sé si lo habían escuchado eso, a mí me llamó la atención. ¿Qué es el profesionalismo? Que uno puede predicar, uno puede enseñar, uno puede ejercer la función de ministro por profesionalismo y no por mover del Espíritu Santo. Entonces, hay quien se puede capacitar a partir de los diferentes institutos bíblicos que hay o diferentes maneras de capacitarse y se puede predicar, se puede enseñar a partir del profesionalismo, o sea, hacerlo como una profesión, pero sin mover del Espíritu Santo. Bueno, todo eso ha llegado a nuestro occidente y ha llegado a la iglesia. Bueno, entonces ahora nos vamos a Hechos capítulo 15. ¿Quién puede leer Hechos capítulo 15? Y ahí vamos a estar leyendo, Hechos 15, Hechos 16, la versión que ustedes tengan a mano,
Hechos 15, 30 y 32. ¿Quién lo tiene presente? Hechos Yo lo leo, Pablo. ¿sí? 30, 15. hola. ¿Sí? Ahí leo, Pablo. Dale. Dice, de Judas y Silas en Antioquía. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartían. 30, 31. Sí, 30 al 32. Amén. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Bien, entonces ahí, gracias. Para ubicarnos, ¿qué es lo que leen? ¿Sí? Leen lo que ocurrió en el Concilio de Jerusalén. Entonces, ahí justo más o menos en la mitad del libro de Hechos aparece algo importante que es el Concilio de Jerusalén. No vamos a entrar en detalle qué es lo que determina, pero el concilio es la reunión de los apóstoles, los discípulos. Ahí estuvieron Pedro, estuvo Santiago, o sea, Jacobo, el hermano del Señor, estuvo Pablo con Bernabé, y más allá de las diferencias, lo que se tenía que tratar era si los gentiles se tenían que circuncidar o no se tenían que circuncidar. Porque recuerden, como lo dijimos el martes pasado, que el cristianismo se consideraba como una rama del judaísmo. Por eso era que los romanos, en principio, no se opusieron a ellos. Por eso mismo también, donde Pablo va a predicar, que es lo que vamos a ver en el segundo viaje, no tenía oposición de los romanos, porque para ellos era lo mismo, estaba predicando lo mismo que los judíos creían siempre. Bueno, y hay algo que me gustó ahí, que lo leyó recién en el versículo 32, es que los profetas consuelan y confirman a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Sí? Bueno, ¿a qué viene esto? Porque nosotros estamos en una casa profética, es decir, en un ámbito profético, y en nuestras reuniones todos profetizamos. Eso es lo que hay que creer. Entonces, cuando nosotros lo creemos, eso sucede. Pero no todos seamos profetas, como muchas veces lo enseñamos. Bueno, pero fíjense ahí cuál es la función de los profetas. Consuelan y confirman. Consuelan y confirman a los hermanos con abundancia de palabras. Bueno, avanzamos un poquito más y nos vamos al 16, versículo 1. ¿Quién lo puede leer? 16, versículo 1. Yo lo leo, Pablo. ¿Sí? Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo Muy de bien. una mujer judía, pero padre griego. Así es. Bueno, ahí aparece en escena Timoteo, ¿sí? Después aparecen las cartas a Timoteo, pero acuérdense que le estamos dando el contexto en el cual después vamos a estudiar las cartas. Acá aparece este Timoteo, hijo de una mujer judía y de un varón griego. Pero evidentemente, y esta palabra va para las madres, evidentemente este muchachito recibió la instrucción de su madre, ¿sí? Porque él tenía la palabra de Dios, la había mamado, ¿sí? Desde la cuna, porque su madre era judía. Bueno, eso fue lo que pasó, aunque su padre no lo fuera. Y Pablo le escribe luego, cuando ya lleguemos a esa instancia de la lectura, Pablo le escribe las cartas a Timoteo, porque Timoteo es colocado como pastor en Éfeso. ¿Sí? Cuando Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo está siendo pastor de la iglesia o de la congregación que había quedado en Éfeso una vez que Pablo había pasado por allí. Bueno, y ahí vamos, 16, versículos 6 y 7. ¿Quién lo puede leer? 16, 6 y 7. Leo. ¿Sí? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Así es. Bueno, ahí yo les estoy compartiendo. Esto yo los insto y generalmente trato de compartir muchos mapas porque nos ayuda a ubicarnos, nos ayuda mucho a ubicarnos. Y después cuando uno quiere acordarse, por ejemplo, cierta historia en la Biblia, como la de Filipos, por ejemplo, entonces ayuda mucho la idea del gráfico. Bueno, ahí nosotros vemos desde dónde salió, ¿sí? Ahí recordemos un poco la historia, sale de Jerusalén, luego del concilio, que se aparece en Hechos 15, el concilio en el cual se le dijo a Pablo que le era permitido predicar a los gentiles diciéndoles que no era necesario que se circunciden. Eso fue lo que determinó el concilio, ¿sí? Se tenían que guardar de carne, de que no fuera ahogada la carne, se tenían que guardar de sangre. Bueno, eso será otro estudio. Pasa por Antioquía, ¿sí? La otra vez vimos que hay 2 ciudades que se llaman Antioquía. Bueno, pasa por Tarso, pasa por su lugar de origen, y acá es lo que leímos recién. En Iconio, en Derbe, es ahí donde toma a Timoteo, ¿sí? Es decir, lo llama a su ministerio, a Timoteo. Pero fíjense qué lejos que tiene su ministerio o su pastorado Timoteo. ¿Sí? Como decía hace un momento, es en Éfeso donde él pastorea. Bueno, y esta es la partecita que leyeron recién, que el Espíritu Santo, fíjense qué llamativo, porque uno entendería, el Espíritu Santo quiere que nosotros prediquemos en todos lados. Sin embargo, la palabra dice que no le permitió predicar en Galacia, en toda esta parte de Asia Menor, ¿sí? Sino que lo llevó el Espíritu a Troas. Acá como cruzando ya el charco. Todo lo que se ve a la izquierda del charco acá, ¿sí? Eso viene a ser ya Europa. Así es como llega, como ingresa la palabra Europa. Bueno, ¿alguien recuerda acá en Troas? ¿Sí? Está en el libro de Hechos, aparece. ¿Qué es lo que a Pablo le ocurre en Troas que él hace que se vaya a Europa? ¿Alguien recuerda esa instancia? Tuvo una visión. Lo leímos hace unos días. Pablo tuvo una visión. Aldo, ¿recordás qué visión tuvo? Un varón macedonio. Bien. Un varón macedonio se le apareció a Pablo en sueños y le rogó que él fuera a predicar. Bueno, así es como la palabra llega a Europa. Así como la palabra ingresa a Europa por primera vez. Bueno, y ahí comienza todo su ministerio. Entonces, el primer lugar donde él llega es a Filipos. Ahí recién nosotros veíamos en el mapa dónde está Filipos, y ahí ya en Filipos nos ubicamos en Hechos 16, ¿sí? ¿Qué recuerdan que pasó en Filipos? ¿Sí? Es algo bastante notorio lo de Filipos. ¿Qué es lo que se acuerdan? Fueron encarcelados. Filipos es cuando lo llevaron, lo encarcelaron y bueno, él reclamó que era romano. Así es. Bien, los encarcelaron y algo más le pasó. Les dieron 40 menos 1 latigazos, ¿no? Así decía. Bueno, eso le pasó. ¿Y quién recuerda por qué fueron castigados Pablo y Silas? Por predicar la palabra. Bien, pero hubo un hecho trascendente que dijeron, a esto los agarramos y los apresamos. Si no mal recuerdo, es por la mujer adivina que salió como a decir que ellos eran... claro,
no me sale la palabra, pero vociferaba la llegada de ellos como algo como, le daba mucha importancia y a ellos no les gustó y bueno, fueron encarcelados por una cuestión de propaganda que no tenían que hacerle. Así es. Ese fue el hecho desencadenante. ¿Sí? No sé si alguien ahí había compartido algo. Bien. Bueno, y antes de ingresar ahí, ¿sí? Maxi estaba compartiendo lo que aparece en el versículo 16. Antes aparece, ¿quién puede leer 16:13? Hechos 16:13. Porque ahí muestra algo, pareciera insignificante, pero es muy importante. Ahí leo, Pablo. ¿Sí? El día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Así es. Bueno, fíjense, porque a partir de ese hecho que parece como poco, empieza la iglesia en Filipos, ¿sí? Y es la primera iglesia que empieza en Europa. Y fue en un lugar de oración. En ese caso no era en una casa, era a la orilla del río, y como comúnmente, ¿sí?, sucede, con vergüenza de los varones lo decimos, eran las mujeres las que más oraban que los varones. Eso, la verdad no sé por qué será, pero siempre hay grupos de intercesión, grupos de oración, ¿sí? Siempre son las mujeres las que predominan sobre los varones. Bueno, eso parece que tiene historia, porque allá en Filipos ya sucedía eso, ¿sí? Eso sucedía, pero así es como Pablo comenzó. Y si eso lo trasladamos al día de hoy, tal vez, ¿sí?, nosotros vamos y oramos en una casa, nos juntamos a reunir. Algunas congregaciones de acá de la ciudad tienen células, barcas, o los nombres que tengan. Bueno, y a partir de algo así tan pequeño que sucede con un grupo reducido de personas, entonces Mónica y José Luis, ustedes que se reúnen y pueden decir qué poquitos que somos, o mirá en el lugar donde estamos orando, pero fíjense luego todo lo que el Señor multiplica, ¿sí?, a partir de la oración que empieza con unos pocos. Muy bien. Entonces ahora sí nos vamos al 16-18. Hechos 16, versículos 16, 17 y 18. A ver quién puede compartir, que era lo que Maxi comentaba. Hechos 16. Sí, del 16 al 18. Conversación de la muchacha adivina. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a los que usamos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel mismo momento. Bien. ¿Habían escuchado alguna vez espíritu pitón, esa palabra? Sí. ¿O pitoniza? La escuché en... ¿Sí? ¿En dónde lo habían escuchado? ¿Recuerdan? Creo que en una capacitación. Muy bien recuerdo. Bien. Maxi y Andrea abrieron el micrófono. ¿Dónde lo habían escuchado? Nosotros hemos hecho encuentros, reencuentros. En otra iglesia se veía todo lo de Jezabel, el pitón, el espíritu de ¿cómo se llama? De lo que habla Salmos, ¿cómo se llama? No me sale el nombre ahora. Leviatán. Bueno, todo eso. Bien. Bueno, acá aparece entonces generalmente para encontrar los nombres que por ahí Maxi no describía, aparecen en las versiones más antiguas de la Biblia, ¿sí? Si yo les comparto acá, yo lo tengo anotado en la
Reina Valera Antigua, esa es la versión. Entonces, lo que leyó Agustín recién dice: y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico, ¿sí? O sea, no dice espíritu de adivinación, sino espíritu pitónico, nos salió al encuentro. Bueno, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Bueno, entonces, para tener presente que los nombres, espíritu de Mamón, espíritu Pitón, vienen esos nombres de acuerdo a versiones anteriores de la Biblia. ¿Sí? La Biblia del oso, que alguna vez compartimos. ¿Sí? Bueno, ¿y qué es lo que describe? O sea, Pitón se refiere a una mitología que tenían los griegos. ¿Sí? Bueno, en un cierto lugar, en Corinto, bueno, entonces había como una, bueno, como lo dije recién, de acuerdo a la mitología, de ahí viene el espíritu Pitón, que era el dios que guardaba aquel lugar. ¿Sí? Bueno, se creía como que era el dragón que guardaba el oráculo de Delfos en ese templo. Bueno, desde ahí viene el espíritu, pero nosotros lo entendemos como que es un espíritu de adivinación. Bueno, y ahí viene el tema del espíritu de adivinación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una casa profética, lo repito, y lo que está jugando acá, fíjense cómo en la mujer esta iba detrás de Pablo y de Silas, los cuales, más allá de ser apóstoles, más allá de ser maestros, ellos eran profetas. ¿Sí? Pablo era un profeta. Bueno, y esta mujer, o este espíritu, este ser espiritual, iba detrás, iba como queriendo participar. ¿Sí? Bueno, hasta que Pablo tomó resolución ahí del asunto. Y si eso lo trasladamos a nuestra iglesia, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? O sea, cuando digo nuestra iglesia, no es necesariamente Casa de las Naciones. Que lo que juega un rol importante con la profecía es el tema de que nosotros querramos, es como que ese espíritu nos anda revoloteando, dando vueltas en nosotros, bueno, como que nosotros queremos que nos digan cuál es el futuro. ¿Sí? Entonces, viene un profeta y nosotros vamos corriendo a ver que ore por mí para que me diga cuál es lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Sí? Como que me diga el futuro, de alguna manera. Bueno, eso tenemos que tener cuidado en una casa profética. Nosotros tenemos que tener presente, cada uno de nosotros, que tenemos que renunciar a la adivinación. Tal vez años antes se buscaba en el horóscopo, o en las cartas, o en algo así, y hoy es como que se busca de un profeta que me diga, que me diga, que me diga, que me diga, algo así. Bueno, eso, recuerden, como lo muestra ahí la palabra, está rondando a los profetas, está rondando a la iglesia. No sé si alguien quería comentar algo al respecto de eso, alguna experiencia, si algo le pasó. Bien. Yo particularmente, antes de conocer a Cristo, mi mamá era muy religiosa y recurría a todos los curanderos de la época. Y de alguna manera impartió eso en mí porque yo era de tirarme las cartas, ¿no? Y cuando conocí al Señor, si bien me enamoré y tenía algo así porque iba, donde venía un profeta, ya estaba yo esperando la palabra. Y en una capacitación, hace muchos años, cuando estaba la casa en Bahía Blanca, en la calle Bahía Blanca, oraban por mí y fue una de los espíritus que se me reprendió. Y después cuando empecé a capacitarme y que entendí lo que era, porque al principio me decían pitón y a mí se me venía una víbora a la mente. Cuando logré entender, yo creo, declaro que fui libre, porque después dejé de buscar al hombre o a la mujer profeta. O sea, más allá que después casi siempre me hablaba alguien, pero le pedía al Señor que de manera diferente, que la persona que hablara fuera directamente desde el corazón de Dios y que no estuviera en mí esa necesidad de saber el qué voy a vivir, qué me va a pasar, que lo venía arrastrando desde chica con el tema de las cartas, porque
para todo me tiraba las cartas. Entonces tuve que renunciar a un montón de cosas con respecto a la hechicería y eso. Por falta de conocimiento también, y bueno, gracias a Dios fui libre de eso. Bien. Muy bien. Gracias, Gloria. Bueno, ese espíritu pitón. Ese es el comportamiento y ahí Gloria lo ejemplificó muy, muy claramente. Bueno, y esto también se había dado en el pueblo de Israel, ¿sí? No vamos a hacer mucho hincapié en esto, pero después si ustedes lo pueden buscar, está en Isaías capítulo 65, dice que a estos espíritus, dioses de la fortuna, dioses del destino, ¿sí? Lo leo, Isaías 65 dice, pero a ustedes que se apartan del Señor y se olvidan de mi monte santo, que ofrecen comida y vino a Gad y Mení, dioses de la fortuna. ¿Sí? En otra versión, la Reina Valera dice, Dios de la fortuna y del destino. Bueno, redondeando entonces el tema, tengamos cuidado que nosotros, al profetizar, ¿sí? Entonces sea el Espíritu de Dios el que se da a conocer y que estemos en nuestra posición, no buscando que no tengamos eso, ese deseo como que oren por mí porque necesito saber mi destino, necesito saber mi futuro, como que en otro contexto antes se lo hacía a las cartas y ahora se lo hago a los profetas. Bueno, cuidado con eso, ¿sí? Porque eso está persiguiendo a la iglesia. Bueno, ahí avanzamos un poquito y nos vamos a Hechos 17. Hechos 17 sigue avanzando la palabra e ingresa en Tesalónica. ¿Sí? ¿Por qué leemos esto? Porque más adelante vamos a leer la carta de Pablo a los tesalonicenses. La carta de Pablo a los tesalonicenses es la primera carta escrita de Pablo. ¿Sí? No es necesariamente la primera que aparece, porque en la Biblia aparece primero Romanos, pero la primera carta escrita cronológicamente es a los tesalonicenses. Bueno, ¿quién puede leer entonces Hechos 17 del 1 al 3? Ahí leo. Sí. Hechos 17 del 1 al 3. Pablo y Silas en Tesalónica. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Bien. Recuerdan que el martes pasado hablábamos que Pablo tenía una forma de predicar. ¿Y qué es lo que aprendemos nosotros? Que cuando nosotros vamos a llevar la palabra, tenemos un plan orado, un plan que el Señor nos marca, pero llevamos una forma de hacerlo. Pablo iba y predicaba en la sinagoga, y a partir de las mismas escrituras era que él llegaba a que la Biblia, o sea, las Escrituras o el Antiguo Testamento, mostraba a Cristo como el cumplimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Esto es lo que yo decía el martes pasado, que a partir de las mismas Escrituras, nosotros mostremos que Jesús es el Cristo, ¿sí? Porque de eso se trata, eso es lo que muestra la palabra, que Jesús cuando viene es el cumplimiento de todo lo que estaba pasando antiguamente. Esa es la característica de la forma de predicar de Pablo. Bueno, y ahí avanzó Pablo. Bueno, y acá hay algo que me impactó mucho. ¿Qué es esto? Se los comparto porque es algo que yo aprendí en esta semana. Que nosotros, o sea, lo que debemos enseñar, ¿sí? Y ya hemos aprendido que todos tenemos que enseñar, bueno, tenemos que enseñar las escrituras, no tenemos que enseñar la forma de comportarse, porque muchas veces nosotros podemos caer en el error de enseñar cómo se tiene que comportar el cristiano.
Entonces caemos como que enseñamos la ley. Pero si uno escudriña un poquito más en la palabra, no le llama la ley, sino le llama las instrucciones. O sea, lo que Dios le da a Moisés son las instrucciones, no un reglamento de leyes, sino las instrucciones para saber vivir en el reino de Dios. Entonces nosotros lo que tenemos que enseñar, ¿sí?, es la palabra del Señor. Y como consecuencia de ello, entonces después vendrá el cumplimiento de ello. Pero no tenemos que enseñar, esto no tenés que hacer, esto tampoco, la palabra dice que no tenés que hacer esto. Bueno, no es eso lo que enseña. Bueno, y si, volviendo a lo que enseñaba Pablo recién, es que Pablo fue y enseñó que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías, que Jesucristo es el Mesías esperado, que Jesucristo es la salvación. Bueno, y ese fue el mensaje. Estuvo en algunos lados hasta 1 año y medio y enseñó eso. Pero luego, pasado el tiempo, es que él escribió las cartas sobre cómo ellos debían vivir. Nosotros ahora vamos a llegar a cuando Pablo ingresa a Corinto, y entonces él lo que predica es el mensaje de salvación, porque eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Luego va a venir, ¿qué pasa si yo estoy casado o no estoy casado? ¿Qué pasa si yo estoy viudo, si me puedo volver a casar? Eso viene después, porque eso fue lo que pasó en las cartas. Lo primero que predicó es la salvación. Luego, a los años recién, Pablo les dice cómo deben actuar ante tales situaciones. Bueno, y avanzamos un poquito más, y ahí nos vamos a Hechos 17, 10 y 11. A ver quién puede leer Hechos 17, 10 y 11. Leo, Pablo. Sí. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Bien. Es poco lo que se dice de los de Berea, el comportamiento de los de Berea. Es poco lo que se dice en la Biblia, pero es muy importante, porque ellos estaban escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Bueno, y ahí otra vez juega el tema de cuánto nosotros sabemos de la palabra. Siempre nos va a faltar conocer de la palabra, siempre. No sé si en ustedes tienen esto. La verdad yo no, o sea, no lo hago a propósito, pero no lo hago. Si uno ingresa a YouTube o en la radio o en tantos lugares, tiene prédicas y enseñanzas de lo que desee, de lo que quiera, ¿sí? Bueno, y muchas veces como cristianos no tenemos nosotros la zaranda como para ver qué puede ingresar de eso a nuestras vidas. Hay veces que la zaranda como que tiene los agujeritos demasiado gruesos e ingresa todo, ¿sí? Y resulta que hay cosas que están en la palabra y hay cosas que no están en la palabra, ¿sí? Bueno, entonces mi doctrina, o sea, me formo con una doctrina formada por canciones, ¿sí? Que las canciones no necesariamente son bíblicas, ¿eh? Hay canciones que no son bíblicas. Bueno, y tal vez eso ingresa a nosotros como una doctrina. O por ahí muchas prédicas, ¿sí? Lo he escuchado, ¿eh? O sea, no lo he escuchado de las prédicas, ¿sí? Pero sí lo he escuchado de hermanos que se han formado a partir de predicaciones que son pensamientos del predicador, no son pensamientos de la palabra. Bueno, y eso no lo podemos tomar como doctrina. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para instruirnos? A medida que vamos conociendo al Señor, a medida que vamos conociendo su palabra, entonces como que vamos haciendo los agujeritos de esa zaranda cada vez más pequeños, ¿sí? De manera que podamos filtrar aquello que no venga del Señor, ¿sí? Eso es importante, eso es lo que hacían los de Berea. Los de Berea no se comían todo lo que le decían, ¿sí? Ellos iban y a ver si es cierto lo que decía este Pablo,
¿realmente está en la palabra o me está verseando esto? Bueno, eso es lo que hacían los de Berea. ¿Alguna experiencia ahí que quieran compartir? ¿Algo que ustedes hayan vivenciado? ¿Sí? Yo creo que por ahí, en los años de cristianos que uno tiene, siempre desde el púlpito se anima a que llevemos nuestra Biblia, ¿no? Hoy en día tenemos distintos dispositivos, pero ellos no los tenían que llevar su palabra para, como vos decías, constatar que lo que se estaba predicando tuviera esta relación con lo que estaba escrito, porque para no comerse el verso, como quien dice. Sí. Bien. Y bueno, y ahí llegamos a, recuerden cuando iniciamos el día de hoy, que hablábamos del espíritu de Grecia, esto del amor al conocimiento, que era lo que se predicaba. Y Pablo, a ver si ahí puedo volver a los mapitas, compartir pantalla. Bueno, acá. Estábamos en Filipos, ¿sí? De Filipos nos fuimos a Tesalónica, de Tesalónica Pablo siguió por Berea, de Berea se vino a Atenas, y de Atenas saltó a Corinto. Bueno, este es el viaje, y después ya desde Corinto empieza a regresar, ya volviendo por Éfeso, y bueno, y hace el camino este. Pero nosotros ahora estuvimos leyendo cuando Pablo está en Berea, y desde Berea se va a Atenas. En Atenas estaba, primero, Atenas es la diosa de las, como una diosa del conocimiento, diosa de la sabiduría. Ese es el nombre de la ciudad, Atenas. Bueno, ¿y qué es lo que Pablo empieza a hacer allí? Ahí eran donde todos eran pensadores, ¿sí? Incluso se dice que la gran mayoría no trabajaba, sino que pensaba. O sea, esa era su labor. Pensaban y pensaban y pensaban. Bueno, y en ese ámbito fue Pablo a predicar. Y fijemos, ahora vamos a leer lo que aparece en Hechos 17, la manera en la cual Pablo predica. ¿Y por qué recalco esto? Porque es la manera en la cual nosotros lo tenemos que hacer. Porque no es que el apóstol